Gracias a todos. Es un honor estar nuevamente en la Fundación al Progreso, celebrar estas instancias. Creo que son inmensamente importantes. Como dijo Eugenio, yo me dedico a la historia europea. Yo siempre cuando me dicen, no, yo no me dedico a la historia de Chile. No es que uno no sepa historia de Chile. La verdad es que en la vida me ha tocado hacer muchas cosas de historia de Chile. Entre otras cosas, me tocó hacer el libro de la Cámara de Comercio de Santiago, Los 100 años, que fue un desafío no menor, porque era hacer una historia económica de Chile, pero desde la historia del comercio, que evidentemente me hizo meterme en la parte económica, que es una historia que no nos cuentan. Siempre nos cuentan la historia política. Y entonces los gobiernos yo recuerdo la época del colegio, esos gobiernos radicales, fabulosos, y estudiando desde el punto de vista económico, de fabulosos nada, terrible, mal, peor, mucho peor. La historia del siglo XX en Chile económicamente es realmente un desastre. Pero no siempre fue así. Y yo sé que hoy día yo estoy acotada a un periodo, pero no me voy a quedar solo en el periodo porque si no, no vamos a entender. ¿Ya? Yo en general me dedico mucho a la larga duración. Es más, en mi tesis ahora del doctorado, mi tutor me dice, estás abarcando mucho. Entonces yo le dije, es que quiero abarcar mucho. Bueno, hemos peleado cantidad y ahora me dice, está quedando bien. Vamos a ver qué pasa. Pero la larga duración es la única manera de poder comprender. Esta semana estuvimos celebrando los 150 años del nacimiento de Winston Churchill y me pidieron varios artículos. Y entonces me pregunté, ¿cuál es el mayor don o virtud que tuvo Churchill para ser el gran estadista? Entonces yo dije, saber historia. Súper simple. Churchill estudiando la vida de un pariente, John Churchill, que peleó en la Revolución Gloriosa y después peleó contra Luis XIV, o sea, hombre con peluca, sneakers y ya, para que se hagan la idea. Estudiando esa historia y buscando fuentes en Alemania, Hitler todavía no había asumido. Y Churchill cachó al tiro, dijo, oh my God, si este gallo sube, Hitler, estamos hablando antes del 33, va a querer comerse Europa. ¿Y cómo se dio cuenta de eso? Bueno, la historia no se repite, pero rima, ¿ya? Y uno aprende de la historia en tanto sepa historia. Lo más conveniente para los políticos es que ustedes no sepan historia. Lo más conveniente para los políticos es que ustedes no sepan filosofía. ¿Por qué? Porque si no saben filosofía no saben pensar. Y si no saben pensar, no son capaces de distinguir la verdad del error, el argumento veraz del falaz, y por lo tanto se convencen pasionalmente. El voto suele no ser racional, es pasional. Y como es pasional, gana el buen mozo. Y entonces piensan que es suficiente que algún alcalde sea un poco espléndido y que tenga alguna estaluga. Lo digo, simplemente. Pero eso no es suficiente, ¿ya? Y por eso vamos a hacer un recorrido que, sí, no se preocupen, esto vaya a pasar rápido. Pero lo primero que hay que entender es que nosotros, nuestra historia, de partida estamos aquí hablando en castellano. El castellano es el idioma del Reino de Castilla. Por lo tanto, pensar que nuestra historia empezó en 1810, 18, para ser claro, porque esa es la independencia, lo que pasa es que nos independizamos en febrero. Y en febrero estamos de vacaciones. Entonces alguien consideró que era mejor el inicio del proceso porque así teníamos más vacaciones en septiembre. Pero esa es la verdadera razón, porque no tiene ninguna otra. Me gustan las vacaciones de septiembre. ¿A ustedes? Ya. Pero en realidad nuestra historia no empezó ahí. Es básicamente la llegada de Europa con la mentalidad europea. Incluso son ellos los que inventan el relato de la gesta heroica de los habitantes que estaban aquí. Esta gente no leía, no escribía ninguna cosa. O sea, si sabemos algo de ellos, es porque fueron los españoles del Reino de Chile, y específicamente don Alonso de Ercilla, quien les cantó y los convirtió en heroicos. Porque la verdad es que aparte de su palabra no hay ninguna otra. ¿Ya? Entonces, eso es importante porque una cosa fundamental para la vida de ustedes, quien reniega de sus padres, nada bueno va a tener. Cría cuervos y te comerán los ojos. Bueno, tal y cual. Hoy día tenemos puros cuervos que se han olvidado de nuestro pasado. Sí, hubo españoles malos, por supuesto.
hay, bueno, cantidad. ¿Ya? Entonces, eso es importante desideologizarlo porque el resto es ideología. Ahora, para poder entrar en nuestra historia del mundo independiente tenemos que entender que la carga intelectual que va a venir en Occidente va a ser la carga del racionalismo. El racionalismo básicamente es un upside down, da vuelta la mirada, porque si nosotros pensamos en Occidente va a partir con la idea de que Dios es lo más importante, el hombre es lo segundo, el mundo es lo tercero. Y eso es lo que va a imperar en la época escolástica, en la creación de las universidades, porque las universidades son una creación que nace en la Edad Media. No nos dijeron en el colegio que la Edad Media no era una larga noche oscura donde nada bueno pasó. Estamos reabriendo la Notre Dame y es fabulosa y lo construyeron los medievales. No eran terraplanistas, no lo eran. ¿Ya? Un poco para que se hagan la idea. Pero bueno, esta visión escolástica va a cambiar cuando aparece el racionalismo. El racionalismo, cuando Descartes dice pienso, luego existo, lo que plantea es que es mi pensamiento el que crea la realidad. O sea, las cosas son porque yo las pienso. ¿Qué pensaba Aristóteles? No. Las cosas son. O sea, este vaso es evidente. ¿Qué significa que sea evidente? La palabra evidente es que se aparece a los sentidos. ¿Hay alguien que no lo vea? ¿Lo ven? Ya. ¿Lo podrían tocar? Sí. ¿Se podrían tomar el agua? También. Es evidente. Se aparece a los sentidos. Estoy diciendo todas estas cosas que son de perogrullo, pero que no son tan de perogrullo, porque hoy día lo evidente ya no es evidente. ¿Ya? ¿Me siguen? Ok. Entonces, este hombre va a considerar que las cosas son porque yo las pienso. O sea, este vaso no es si yo no lo pienso. Aristóteles se revolcaba en la tumba. Me estáis molestando, el vaso está ahí. Es. Ahora, aunque tú lo pienses o no lo pienses, sigue siendo. Ya, ok. Pero esta idea de que el pensamiento humano crea la realidad va a hacer que el hombre sea el primero. Es el hombre el que se da cuenta que Dios existe. O sea, queda en segundo lugar. Esta gente todavía era creyente. Y finalmente el mundo. Pero esta visión va a llevar a replantearse todo, a plantearse todo desde el hombre. O sea, el arte va a cambiar, van a empezar a pintar. Todo lo que hace el hombre merece ser pintado. O sea, hay un cuadro increíble que yo debería haberlo puesto ahí, de Murillo, que es una vieja sacándole los piojos a un niño. Y se llama El baño. ¿Ya? O sea, si uno piensa en el arte para atrás, ¿quién podría haber pintado algo así antes? Nadie, porque además es algo bastante íntimo y cochino, ¿o no? Ya, ok. Bueno, el arte mira lo que hace el hombre, la arquitectura ensalza al hombre, la política va a inventar la política moderna y va a crear el concepto de soberanía popular. ¿Quién es el soberano? El soberano es el que ostenta el poder. En las visiones anteriores, ¿quién era? Dios. Bueno, ahora no, ahora el soberano es el hombre. Y el hombre crea a través de un pacto una sociedad. ¿Ya? Y esto es lo que nosotros llamamos el origen de las democracias liberales, que tiene dos visiones. Una visión, que es la visión de Locke, que considera que el hombre, en el estado de naturaleza, o sea, supuestamente ellos consideran que hay un estado de naturaleza, hay un pacto y hay una sociedad. Bueno, Locke considera que en el estado de naturaleza el hombre es bueno y tiene derechos, y esos derechos son el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, que es sagrado, y el derecho a la libertad. Y para proteger estos derechos hace un pacto. ¿Ok? Y ese pacto hace que el Estado sea pequeño, porque si el Estado fuera muy grande pasaría a llevar los derechos que son del individuo, y por lo tanto para él el individuo es más importante que el Estado y la libertad es más importante que la igualdad. Dicho en simple y en fácil y en corto. Ok, Jean-Jacques Rousseau va a tener otra visión. Va a considerar que en el estado de naturaleza el hombre también es bueno, parecen igual, pero el hombre era un bon sauvage, era nómade. Yo siempre digo que corría a popelé por las praderas, pero que el hombre de pronto se sedentarizó y empezó a acumular. Y la propiedad es el origen de todos los males porque genera la desigualdad. Y el hombre que era bueno, igual y nómade, ahora por la propiedad ya no son buenos, perdieron la bondad. Y ahí parte el contrato social diciendo el hombre nace libre y bueno y se lo ve por todas partes encadenado y corrupto. ¿Culpa de qué? De la propiedad. ¿Qué hay que hacer? Un pacto. ¿Qué hay que hacer? Elegir un Estado muy grande, porque solo el Estado puede devolver la bondad perdida, solo el Estado puede redistribuir.
el concepto de la igualdad más importante que la libertad. Ok, esta es la política desde entonces y hasta hoy día, no ha cambiado nada, o poco, para que tengan claro. Pero claro, Locke va a inspirar la independencia americana y Rousseau va a inspirar la Revolución Francesa. Y básicamente esta caricatura de 1792 a mí me encanta porque es una caricatura británica. Los británicos primero van a considerar que la Revolución Francesa es fabulosa, pero cuando la Revolución Francesa se desmadra, ellos van a marcar distancia. Entonces, estas son las dos visiones de la libertad. Esta es la libertad británica, esa es la libertad francesa. La británica dice religión, moralidad, lealtad, obediencia a las leyes, independencia personal, seguridad, justicia en la herencia, protección en la propiedad, a la industria y prosperidad nacional, felicidad. ¿Ok? Y el otro que dice ateísmo, ¿ya? Perjurio, rebelión, traición, anarquía, asesinato, locura igualitaria, crueldad, injusticia, traición, ingratitud, ¿ya? Enfermedad, hambruna nacional, privación, ruina, miseria. ¿Ya? Ahora, la verdad es que esto es una caricatura, pero vamos a ver cuáles son las aplicaciones y las consecuencias de una visión y la otra. Napoleón va a exportar estas ideas por toda Europa, va a ya complicarse cuando invade España y es la invasión de España la que nos mete a nosotros en este asunto. Porque efectivamente cuando Napoleón entra en España, porque tenía un acuerdo y para invadir Portugal, pero en España va a haber, la gente se va a rebelar y van a tomar el poder en favor del rey. Y aquí también va a pasar lo mismo. Ya va a partir primero, en el fondo van a ser, estas son las cortes en España, y efectivamente en los dominios españoles va a suceder exactamente lo mismo. Primero va a ser Buenos Aires, guardar el poder de nuestro rey Fernando VII, y el 18 de septiembre de 1810 aquí era para guardar el poder de nuestro rey Fernando VII. Esta gente no tenía intención de independencia, la mayoría no lo tenía, algunos sí, pero evidentemente ya estaban inspirados por las ideas francesas. Muy importante, me detengo aquí. Nosotros hablamos de Latinoamérica. ¿Qué es eso? Todos dicen Latinoamérica. Es un término que se extendió, pero es un término inventado. Es un término que nunca existió. El término es Hispanoamérica. ¿Y de dónde salió Latinoamérica? Bueno, los franceses odiaban a los españoles y los franceses se van a meter culturalmente. Cuando hoy día les dicen que la batalla, la madre de las batallas, es cultural, la cultura francesa llegó antes de la independencia y impusieron esta idea de Latinoamérica y llegaron las ideas de Rousseau. Por lo tanto, podríamos decir el germen de este espíritu socialista. Y claro, bueno, va a venir nuestra independencia y aquí hay dos cosas que son interesantes porque estos dos próceres, sin duda, van a ser padres de la independencia, pero son dos visiones de mundo distintas. ¿Ya? Mientras O'Higgins va a considerar y va a vivir en Inglaterra, y Francisco de Miranda, que era un jacobino, o sea, es decir, era un seguidor de la Revolución Francesa, es considerado para él como un padre. Este es un hombre que no tenía padre, abandonado por el padre, un hombre que estaba dolido, herido, y por lo tanto en lo afectivo lo agarraron, siempre los agarran en lo afectivo, ¿ya? Esa idea como de pertenecer. Entonces, eso por una parte va a comulgar de las ideas más francesas, mientras que Carrera va a terminar yunta del embajador americano y se va a ir a Estados Unidos a conseguir barcos y va a volver con las ideas más bien lockeanas. Entonces, la pelea entre Carrera y O'Higgins no es simplemente que se caían mal, porque se caían mal. Y se caían mal porque yo estoy segura, a mí me lo encuentro espléndido a Carrera, pero Carrera, a ver, si nosotros miramos su vida, tenía 20 y tantos años, se creía el tapón del océano, ¿ya? Y llegó, hizo un primer golpe, hizo un segundo golpe, y era buen mozo, tenía familia, las mujeres estaban todas detrás. Y entonces llegaba este otro chico, entonces le decía algo y le tiene que haber dicho, ¿y qué te metís tú, guacho? ¿Alguien tiene alguna duda que le dijo eso? Yo no tengo ninguna, ¿ya? Entonces, hay un problema personal, sin duda, pero hay un problema ideológico. Y eso es importante porque esto está desde el principio. Pero ciertamente, bueno, toda esta situación va a llevar finalmente a 1818 a la independencia, después de todas las guerras de la independencia. Pero Higgins va a tener un punto súper importante, porque nosotros somos una larga franja
¿no es cierto?, que tiene cantidad de costa. Pero el problema es que, a pesar de la costa que Chile tiene, Chile es una isla. ¿Cómo va a ser una isla? Pero claro que es una isla. Nosotros tenemos la cordillera, que es un muro, tenemos el desierto arriba, que es otro muro, tenemos las islas y, digamos, la parte sur, que evidentemente es muy complicado, y tenemos un mar que en vez de ser una ventana y una puerta, lo consideramos un muro. ¿Por qué? Porque Chile, teniendo la fisonomía que tiene, decidió ser continental, cuando lo lógico era abrirse en el océano. Bueno, O'Higgins va a ser el primero en cachar eso. Y O'Higgins va a crear la Armada, pero no solo eso, sino que va a decretar, bueno, los dos, Carrera va a ser el primero, decretar el libre comercio. No había libertad de comercio y eso hizo que los hacendados básicamente se fundaran las ciudades hacia el interior, ¿ya? Y por lo tanto tuvieran una visión contraria al comercio, ¿ya?, de cerrarse. Y por lo tanto nuestra economía, claro, ¿por qué aquí no fuimos Inglaterra? Porque Inglaterra, la gente que vive en Inglaterra, cuando planta no le salen muy buenas cosas. Pero aquí no salía lo suficiente para comer. Y cuando tú tenés suficiente para comer, no tenés que moverte mayormente y por lo tanto nunca crecimos. Fuimos bien penquitas, digámoslo así, ¿ya? Pero esa apertura va a ser importante. Ahora, aquí lo que podríamos decir es que la idea francesa es lo que va a permear, que tiene básicamente cosas que las tenemos en la mente. La idea de que el Estado es más importante que el individuo, un poco para que se hagan esa idea. El Estado es garante, es docente. Cuando uno llega a la tumba de Napoleón, uno entra y empieza a mirar y dice, Estado garante, Estado docente. Esa idea de que el Estado somos todos. Yo no soy el Estado. Ninguno de ustedes es el Estado. El Estado es una entelequia que se hace presente en un montón de burócratas. Pero no somos todo el Estado. O sea, la gran mentira, que es una muy buena consigna, que algunos se compran, ¿ya? Sí, todos aportamos al Estado, pero no porque queremos. Mañana voy a escribir la tercera para que vean de los despojados. ¿Ya? Un poco para que vean. Ya, la idea de que los derechos están separados de deberes. ¿Ya? La Revolución Francesa va a hacer eso. Y obviamente este país continental con los intereses hacendados. Bueno, vamos a aprobar varias constituciones, nos va a ir bastante mal, un poco para que hagan la idea. Toda América no sabía cómo hacerlo y vamos a hacer una serie de experimentos constitucionales hasta que aparece este personaje. Ya, Portales va a tener una visión. De acuerdo, va a lograr la Constitución del 33 porque va a decir, nosotros teníamos rey, no estamos acostumbrados a otra cosa, presidencialismo. ¿Por qué se estableció un presidencialismo? Porque la mentalidad de nuestro país estaba orientada a eso. Y ojo, sigue estando orientada a eso. O sea, yo entiendo que hay gente que dice, seamos en el fondo parlamentario. Se intentó, pero hay gente que todavía quisiera intentarlo. No va a funcionar con la mentalidad de los chilenos. Pero no me importa ese punto. Lo que me importa es que Portales, básicamente aquí se va a formar nuestro país, Portales también va a mirar al Pacífico. ¿Ya? Una cosa importante, el hecho de que O'Higgins haya mirado al Pacífico y haya puesto en jaque los intereses de los hacendados, va a hacer que O'Higgins termine teniendo que renunciar y termine en Perú. Ya, ok. ¿Qué hace Portales? Portales dice comercio. Además, era mal comerciante, tenía un socio, no le iba muy bien, pero tenía una visión. Pero él va a abrir los almacenes francos. ¿Qué son los almacenes francos? Bueno, él va a crear de Valparaíso un lugar donde los que querían tener mercadería los podían guardar y no pagaban impuestos. Y por lo tanto, Valparaíso, o sea, si ustedes buscan fotos de Valparaíso del siglo XIX, no lo van a poder creer. Era extraordinario. O sea, impresionante. Hasta los europeos llegaban acá y quedaban sorprendidos. Los europeos llegan hoy día acá y también quedan sorprendidos. Yo tengo un amigo que me dijo, I want to go to Valparaíso. Entonces yo lo miré y dije, mira, yo no sé qué te dijeron, pero te voy a llevar. Pero lo que tú tienes en mente no es lo que vas a ver. Entonces yo le dije, el Valparaíso es un mierdal. Con esas palabras. ¿Ya? Le dije, tiene cosas lindas. Spots. Pero esto hace un tiempo atrás eran los spots, pero ahora ya realmente es un deterioro impresionante. Pero esta apertura al comercio va a ser esencial, obviamente, para hacerlo bien, para sentar las bases, pero le va a costar la vida a Portales. O sea, Portales va a terminar muerto por meterse contra los intereses de los hacendados. Ya, un poco para que se hagan esa idea. Pero sí va a sentar las bases porque las reformas de Rengifo van a ser súper inteligentes y van a dejar las bases para que los primeros gobiernos, los decenios,
básicamente lo hagan bien. Yo quiero que ustedes, yo sé que nunca miramos el siglo XIX, pero el siglo XIX en Chile lo hizo muy bien. Estábamos abiertos al Pacífico, exportábamos cantidad de cosas y básicamente el país, si lo hizo bien, piensen después de la Guerra del Pacífico, cuando obtuvimos el norte, lo hicimos aún mejor. La época del nitrato, ni decir. O sea, piensen ustedes que en la exposición de París de 1889 para el centenario, Chile tenía un pabellón, que es el Museo del Artequín, que lo armamos en París, lo desarmamos y lo trajimos de vuelta porque teníamos cualquier luca. ¿Ya? Este país era pujante. Esto es solamente para que se hagan la idea de lo que es la exportación de harina y de trigo. O sea, toda la fiebre del oro se va a nutrir de trigo chileno. ¿Ya? Y Chile va a invertir en la armada porque va a considerar importante el mar, el comercio se cuida con la armada, nosotros vamos a tener buques. Éramos el segundo país en América, considerando que el primero era Estados Unidos, con una armada impresionante. Pero claro, las cosas, los vientos empiezan a cambiar. En 1830 en Europa hay revoluciones, las ideas socialistas siguen permeando, el año 48 es un año convulso, es el año del manifiesto comunista, y todo esto que está en Europa también cuaja aquí. Aquí enganchan, y aquí va a estar, por una parte, el espléndido, porque era buen mozo, no puedo decir otra cosa. O sea, Francisco Bilbao era espléndido, además tiene una vida, se muere en la vida Francisco Bilbao. Él va a estar en la revolución del 48 en Europa, va a ser amigo de la Mené, era un personaje impresionante, pero era un soñador, era un utópico, ¿ya? Y Bilbao y Las Tarrias, básicamente, con esta idea de un poco la sociedad de la igualdad. Empiezan a meter nuevamente las ideas socialistas en este mundo que económicamente está abierto al comercio, ¿ya? Y esto nos va a traer, el año 51 tuvimos nuestra propia revolución. En Europa fue el 48, aquí fue el 51. O sea, el 48 chileno, digámoslo así. Entonces, estas ideas llegaron y van a venir los gobiernos liberales de los 5 años, que evidentemente todavía van a tener la bonanza del comercio, y en particular aquí es súper importante porque la visión económica de Chile en este periodo va a estar marcada por este personaje que probablemente no lo conocen, que se llama Jean-Gustave Courcelles-Sennul. Ahora, para que se hagan una idea, los libertarios de hoy día serían, de alguna manera, socialistas al lado de Courcelles-Sennul. ¿Ya? Y este era profesor de la Chile, lo trajeron de Francia y estaban a hacer las ideas económicas que van a imperar en el siglo XIX y que van a tener prosperidad económica. Y ojo, mientras la política funciona, súper importante esto, mientras, la economía funciona, la política también. Bueno, los quinquenios van a terminar, vamos a tener la guerra del Pacífico entre medio, y los quinquenios van a terminar en el problema de la revolución del 91, que es una guerra civil donde va a morir más gente que en la guerra del Pacífico, ¿ya? Y por lo tanto aquí vamos a empezar a tener ciertos problemas, porque muchos políticos van a decir, tenemos un problema. ¿Y cuál es el problema? Frente a los problemas que estaban teniendo, van a decir, el problema es que hay mucho mercado. Necesitamos más Estado. Hoy día decían que el Estado vamos a tener el Ministerio de Seguridad, el Estado va a estar más robusto. Debían haber dicho, con el Ministerio de Seguridad, el país, la nación, va a estar más segura, pero no dijeron eso. Dijeron que el Estado va a estar más robusto. Bueno, entonces llegamos al centenario, se inauguraron edificios maravillosos, pero justo para el centenario, miren esto, aparecen estos discursos. El primero, Aníbal Pinto, que léanlo hoy día, porque escribió hoy día, está hablando para el gobierno que tenemos hoy día. ¿Y qué dice Aníbal Pinto? Chile, un caso de desarrollo frustrado. Pero no solo eso. Si ustedes leen a Enrique McKeever con este otro discurso, estamos hablando de 1900, ¿ya? En este otro discurso, la crisis moral de la República. ¿Qué digo yo siempre en ese filtro? Chile no tiene una crisis política, la tiene, pero tiene primero una crisis moral. Ya. Parece un loop. Parece que estamos condenados. Mientras tanto, Europa, Primera Guerra Mundial. En el marco de la Primera Guerra Mundial se produce la Revolución Rusa. Lenin hace un plebiscito y pierde. Y como pierde,
decide cambiar la guerra, la guerra mundial por la guerra civil y termina imponiéndose, y después de eso en el Comintern, la Internacional Comunista, llama a exportar la revolución, a generar octubres en otros lugares. Y por lo tanto va a haber intentos en Alemania de revolución después de la guerra, va a haber intentos en Italia. En respuesta al Partido Comunista Italiano va a surgir el Partido Fascista, que es un partido socialista, pero nacionalista. Va a haber movimientos en Andalucía, va a haber movimientos en Hungría, va a haber movimientos en Inglaterra, que uno dice, aquí no habían comunistas, sí habían. En Canadá, o sea, me estáis molestando, o sea, Canadá es una foto, yo viví en Canadá y es como, o sea, realmente impresionante. Chicago, ya, un poco para que vean aquí. Y no solo eso, México. Y ahí en México, Rivera entre medio, un poco porque ya vamos avanzando. Estos son los murales que inauguró Rivera en Detroit. Ya, los digamos, industriales de Detroit tenían problemas y decidieron que a través del arte podían mejorar, y cuando develaron los murales se encontraron con esto. Me estáis molestando, es una cosa que es una broma. ¿Ya? Y en este contexto nace nuestro Partido Comunista el año 22. O sea, estamos a la par, o sea, para que uno vea que la historia en el fondo está vinculada, que para poder entender la historia de Chile hay que entender la historia de Europa. Y esto va a empezar a revolver la política, porque además habían empezado a tomar medidas. Necesitamos más Estado, necesitamos menos mercado, la economía se va a empezar a dañar, y como la economía se empieza a dañar, eso da el caldo político para que la política también comience a fallar. Aquí está el ruido de sables, que son procesos que se van a producir, y evidentemente todo esto va a llevar, porque había habido intentos en la Revolución del 51, había querido terminar con la Constitución del 33, pero esta se había logrado mantener, y básicamente esto va a llevar a una nueva Constitución. ¿Cómo se soluciona todo? Con una Constitución. Vamos a ser todos altos, vamos a poder comer sin engordar, y básicamente vamos a ser como, no sé, los vikingos, básicamente. Ya una idea, civilizados, y nos va a alcanzar a todos. Va a haber plata porque va a caer como maná del cielo. Es como si fuera una cosa mágica. Ya, y ahí vemos la proclamación de esta Constitución. Pero para que se hagan una idea, el año 29 se produce la crisis de la Bolsa de Nueva York. Y la crisis de la Bolsa de Nueva York, Chile, para que ustedes sepan, es el segundo país más afectado. ¿Y por qué el segundo país más afectado? Porque nosotros éramos muy abiertos al comercio y por lo tanto no pudimos paliar esa situación, y efectivamente la situación social producida en Chile por la crisis del 29 y el deterioro anterior de las reformas que habían ido limitando el libre mercado y que habían generado toda esta crisis política, evidentemente va a ser un tema que va a permitir, va a ser caldo. Es más, yo siempre planteo, y yo lo digo abiertamente, que lo que nosotros vivimos hoy día, lo vivimos porque se buscó deteriorar la economía. Algunos piensan que hubo reformas que tuvieron como colateral no deseado echar a perder la economía. Mi visión es que no es así. Mi visión es que hubo reformas deliberadas para poder echar a perder la economía, porque si la economía funciona, no hay revolución política. Si la economía no funciona, hay opciones de revolución política. Entonces, en este contexto, después de la crisis del 29, se fortalece el Partido Socialista, comienza a crecer, no solamente el Partido Comunista, que ya existe, y básicamente vamos a tener una serie de problemas, y efectivamente aquí nos va a aparecer un caso puntual, que es lo que es la República Socialista. Yo me acuerdo que tenía un profesor en la universidad que era extraordinario, que contaba toda esta historia de Chile, y caminaba y se le levantaba el terno, y entonces cuando llegaba a este capítulo decía Marmaduke Grove, pasaporte falso, ¿ya? Y contaba esta historia. Pero efectivamente la República Socialista va a terminar tomando el poder, y que va a durar poco, ¿de acuerdo? Pero que va a dejar un legado súper importante. Ya la República Socialista dice tal y cual: no he llegado por el socialismo para hacer un gobierno, sino que debo gobernar para hacer socialismo. Y va a dejar, entre otros corolarios, todo lo que se va a llamar el comisariato de precios, o sea, la idea de controlar los precios. O sea, nadie va a poder cobrar lo que quiere, es el Estado el que determina qué hay que cobrar, cuánto hay que cobrar, y con una libretita, porque esa gente no tenía Excel, ¿ya? Entonces, un poco para que se imaginen, y es importante que desde aquí hasta 1974 en Chile se fijaban los precios, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver los decretos leyes, la estatización
del Banco Central y obviamente lo que va a primar es la idea de Keynes. Keynes es un economista británico de la Universidad de Cambridge que había tenido ciertos aciertos respecto al Tratado de Versalles, que probablemente había atisbado la posibilidad de una crisis que va a venir el 29 y por lo tanto se va a convertir como en un gurú. Y de hecho él se convierte en un gurú antes de escribir su libro. Y cuando ya es un gurú, escribe la teoría general, que lo que plantea es que el Estado debe controlar la economía. Entre otras cosas, controlar los precios, que no se puede dejar el libre mercado puro, que hay que controlar. Y esas pulsiones las van a tener todos. Hay que entender que en esta época no hay libertad. No, aquí lo que hay son todos socialistas. Más socialistas o menos socialistas. ¿Ya? Los que eran menos socialistas eran keynesianos, pero eran socialistas igual. Entonces, un poco lo que hay que entender es que nosotros vamos a pasar, esta crisis del 29 es un punto de inflexión entre lo que era un mundo abierto al mar, el Pacífico era una ventana y nosotros exportábamos, el comercio era un motor, que es lo lógico, miren la forma de Chile, miren la cantidad de costa, eso era lo lógico, y vamos a decidir convertirnos nuevamente en central, en insular, y no solo insular, sino que va a venir esta idea de que tenemos que industrializarnos, que hay que producir todo, que va a ir en aumento, porque esto va a partir aquí, pero esto va a seguir en la década del 60 con esa idea de sustitución de importaciones. Es decir, no hay que importar nada. Piensen ustedes hoy día, porque ustedes ya viven en un mundo de libre mercado, pero en el fondo, en la época que no había libre mercado, aquí habían refrigeradores que los producían en Chile, que eran malos, eran caros y eran feos. ¿Ok? Ya, los autos eran malos, eran caros y eran feos. A ver, ¿qué ha pasado con el libre mercado? Un poco pensando, mi papá era argentino, y cuando nosotros íbamos a Argentina, el peronismo un poco hacía eso, tú veías, por ejemplo, los autos y la cantidad de marcas eran pocas. ¿Ya? De acuerdo, se veía, Argentina, yo vi el deterioro de Argentina porque yo iba todos los años. De ir de Chile, que era un país, digamos, que iba en crecimiento, pero al principio Chile era picantito. Y Buenos Aires era, wow, de partida, no sé, yo soy melómana, uno iba y estaban todos los discos, aquí tenía que ir a Fusión, a Music Line y encargar las cosas que se demoraban meses y llegaba un cassette, que era así como, y en Argentina estaba todo, una cosa impresionante. Pero claro, ¿qué empezó a pasar? Chile empezó a mejorar, ya vamos a hablar de eso, y Argentina se empezó a deteriorar. Pero si uno se fija en los autos, habían pocas marcas, porque tenía esa idea de la sustitución de importaciones. Y acá, en la medida que nos fuimos mejorando, empezó a haber muchas marcas. ¿Ya? O sea, aquí la cantidad de autos y marcas de autos, modelos de autos, es impresionante. Eso es el libre mercado. ¿Y eso qué hace? Que, bueno, que haya competencia. Y cuando hay competencia, ¿qué es lo que sucede? Bajan los precios. ¿Y quién se beneficia? Todos. Pues. Nosotros y los que venden los autos. Que está muy bien. Todos tienen que ganar. Ahí ganamos nosotros. ¿Ya? Pero básicamente vamos a entrar en este ciclo que va a ser lo contrario. Alessandri, la verdad es que va a intentar cosas, pero no le va a ir muy bien. Y por lo tanto vamos a ver cómo el Frente Popular va a crecer, los radicales, pero el Frente Popular, además, el Comintern va a llamar al Partido Comunista a integrar los frentes populares y por lo tanto, con los comunistas va a ser electo Pedro Aguirre Cerda primero, ahí está, digamos, Pedro Aguirre Cerda, y si nosotros vemos, claro, hay cosas que son logros, por ejemplo, el extender la educación, la cobertura, digámoslo así. ¿Ya? Porque la verdad es que la gente piensa que porque hay cobertura, la educación está resuelta. No basta la cobertura, porque nosotros ya tenemos casi plena cobertura y podríamos decir que nuestra educación es buena. No, no es buena. La cobertura no es suficiente. Es como cuando piensan, dicen, es que los edificios, la infraestructura es lo esencial para que haya buena educación. No. En Inglaterra había proyectos de colegios que se llaman Open Air, que se hacían en los jardines, y eran buenos colegios y no tenían ni una infraestructura. Entonces, no es la infraestructura, ya vamos después a entrar en ese punto. Pero claro, va a crear la Corfo, la idea del Estado, el Estado que fomente, y la idea del control del Estado en la economía, cierre de la economía. ¿Ya? Se va a morir y por lo tanto va a asumir Juan Antonio Ríos, que va a tocar la época de la Segunda Guerra Mundial, pero la idea de que nos tenemos que industrializar, gobernar, es producir. Hitler lleva al mundo a la Segunda Guerra Mundial, después de la guerra, Churchill gana la guerra, pero pierde la paz. En el Reino Unido gana un laborista, Clement Attlee, que va a estatizar todo. ¿Ya? Y Inglaterra se convierte en el país, el Reino Unido se convierte en el país más socialista después de la Unión Soviética.
La mitad del mundo queda detrás de la cortina de hierro, un poco hagan esa idea. Todos eran socialistas menos una aldea, que es esta, que en el año 47 un grupo de economistas se juntan en un hotel que se llama Mont Pelerin en Suiza. Ahí está Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, ahí va a estar Ludwig Erhard, ahí va a estar Karl Popper, ahí va a estar también un joven de Chicago, Milton Friedman, que era un jovencito en ese entonces, y que concluyen algo súper importante. No hay libertad política si no hay libertad económica. Si no hay libertad económica y la economía no funciona, la democracia entra en crisis. Nosotros hoy día tenemos una crisis de la democracia, pregunto, porque sobre la mesa, y lean la prensa, todo el gobierno ha hablado de una crisis en las instituciones. Y hablan, empiezan a leer el diario mirando bien qué cosas se repiten y ahí se dan cuenta cuáles son las minutas. La desconfianza en las instituciones hace que la gente, y sobre todo también pensando en la inseguridad, esté dispuesta a renunciar a la libertad por seguridad. Las democracias mueren cuando la economía no funciona, porque cuando la economía no funciona, la política no puede dar respuesta a las personas de sus verdaderos problemas. Y por lo tanto, estamos hoy día en un caldo que se acerca a esto. Eso es lo que quiero plantear porque quiero que entiendan. Alemania queda dividida en 4 después de la guerra. Al poco tiempo van a devolver los 3 occidentales sus partes, Francia, el Reino Unido y Estados Unidos, y la Unión Soviética dice, yo no devuelvo lo mío, se crea la República Federal Alemana, Konrad Adenauer, y se crea la República Democrática Alemana y se tienen que reconocer mutuamente. La Alemania Federal va a contratar a un Mont Pelerin, Ludwig Erhard. ¿Y este hombre qué hace? Todos fijaban los precios. Y este gallo dice, no, esto es un desastre. Alemania vivía lo que se llama Stunde Null. Stunde Null es la hora cero. Alemania había sido bombardeada en la última fase de la guerra y habían quedado a faja cero, o sea, todas las ciudades destruidas. Entonces había que reconstruir Alemania y el socialismo no iba a permitir que hubiese crecimiento económico para poder reconstruir y levantar a Alemania. Además había que levantar la moral. Y además había que desnazificar, o sea, no era menor el asunto que había que hacer. Bueno, este hombre va a liberar los precios. Y al liberar los precios todos van a mirar y decir, ¿pero qué está haciendo? Y la verdad es que mientras Inglaterra seguía teniendo colas para poder adquirir productos, porque efectivamente la fijación de precios lo que produce es mercado negro. Y cómo se reparte, bueno, terminas con colas, no hay otra forma. Bueno, estos van a tener, en el fondo, cantidad de bienes disponibles y se va a empezar a hablar ya en la década del 50. La guerra terminó en el 45, del milagro alemán. El otro lado de Alemania decide una economía central planificada, le rinden homenaje a Stalin y obviamente la gente comienza a irse de la Alemania democrática a la Alemania federal, porque la gente migra ¿para qué? Para estar mejor, ¿o no? Ya, obvio. Y entonces el éxodo es tal, estos son entre el 51 y el 61, cantidad de gente, estos son los albergues, y por lo tanto a Walter Ulbricht, gobernante de la Alemania democrática, se le ocurre que lo mejor es encerrar a la población para que no se vaya. Y entonces se hace el famoso muro de Berlín, que es un muro para que la gente no salga. Es el único muro que se hace para que la gente no salga, porque muros ha habido mucho. Ya, si uno ve la muralla china, tremendo muro. Ahora nosotros estuvimos en Croacia, los muros que construyó Matías Corvino para los turcos, la muralla Stone, parece la muralla china, nos sacamos una foto, así como en la muralla, y decíamos, no es la muralla china, esto es Croacia. Pero claro, muros ha habido mucho, pero todos los muros son para que la gente no entre, no para que la gente no salga, y para cobrar impuestos y de alguna manera limitar el comercio. O sea, que haya comercio, pero si van a comerciar, que paguen, ¿ya? O sea, el muro es para eso. Pero este no, este es un muro distinto. Y justamente nosotros ahí vamos a ver cómo al Partido Radical se le empieza a complicar la presencia de los comunistas, porque evidentemente en la tónica y le van a hacer imposible el gobierno a Gabriel González Videla, por lo que el año 48 va a terminar pasando la ley de la defensa de la democracia. Fíjense en la fecha de la promulgación. ¿Ok? Ya. Obviamente que las cosas no van a ir bien. En el 52 Ibáñez va a venir populista con la escoba, vengo a barrer todos los problemas. Y, ojo, Chile estaba pésimo, económicamente pésimo. Y van a traer a Chile a Ludwig Erhard. ¿Ya? Ok, el de la Alemania Federal. Por eso le estaba contando lo de Alemania. Y este gordito con el puro va a llegar para acá
ahí está con Frey, se van a juntar, entre otras cosas, y él va a hacer un informe. Y en el informe él va a decir, lo que tienen que hacer es bajar los impuestos y tienen que liberar los precios. Y dar una serie de consejos que son súper evidentes hoy día para nosotros. ¿Y qué van a decir los chilenos? El alemán loco. Van a pagar, porque es un informe que se pagó. Obvio que se pagó. Y lo guardaron en un cajón. Pues. Ahí quedó en el cajón. Y obviamente que vamos a tener el 58 a Jorge Alessandri, que va a tratar de liberar la economía, pero la verdad es que no le va a resultar. Y por lo tanto va a intentar hacer más importaciones, va a hacer un atisbo, pero no tenía suficiente, en el fondo, digamos, apoyo para eso. Entonces, la inflación era nuestro gran problema. Súmenle pelo a la sopa. Año 59, el tío Fidel hace su revolución. Lo molestan los americanos después de Batías Cochino, llama a Niquita y le dice, me están molestando, y por lo tanto dice finalmente, esta revolución es socialista. Y por lo tanto estamos en el marco de la Guerra Fría, el eje es Berlín, pero evidentemente el año 61 además se construye el muro. Ese es el muro 1.0, ese es el 2.0. Y aquí en Latinoamérica la gente está mal, la inflación está pésimo, y vienen los iluminados que dicen nuevamente lo mismo. El problema es que hay mucho mercado. Necesitamos más Estado. ¿Qué hacemos? La CEPAL viene con las ideas. Previch, sustitución de las importaciones. Y además los americanos dicen, bueno, aquí lo que hay que hacer es dividir las parcelas, digamos, parcelar Latinoamérica, porque hay muchos latifundios, y si hay muchos latifundios nos van a comprar pocos tractores. Si hay más latifundios nos van a comprar más tractores, esa es la verdad. Ya, si aquí la cosa es así. Iban a hacer la Alianza para el Progreso, que va a iniciar con la reforma agraria. Estas son portadas de la revista Topase, que son un poema, ¿ya? Pero efectivamente nuestro problema era la inflación, algo que ustedes no conocían hace un tiempo atrás, sobre todo los más jóvenes, ¿ya? Y no lo conocían porque hemos vivido sin inflación tanto tiempo que como dejó de ser un problema, no lo entendemos ni lo sentimos. Ahora lo sentimos, ¿ya? Porque efectivamente cuando uno iba al Jumbo y compraba lo mismo, pagaba muchísimo menos. Y ahora tú vas y compras lo mismo y compras menos y te sale más caro. Y tú decís, pero me estás molestando. O sea, la plata no alcanza. Eso es la inflación. La inflación es finalmente, ¿qué es la inflación? La inflación, básicamente, lo que se hace, se mete más dinero a la economía. Esto es igual que el jugo Yupi. A mí me gusta explicarlo así. Cuando uno compra un jugo Yupi, un jugo Suco, dice 1 litro, ¿cierto? Entonces, si yo pongo un jarro de agua y le echo el jugo a 1 litro, queda rico. Bueno, eso quiere decir que el dinero circulante tiene que ser equivalente a la producción. Ok. Pero si yo, en el fondo, le echo más agua, ya no me queda rico. ¿Ya? Y lo que hace el gobierno cuando no tiene plata al emitir es un impuesto a los más pobres porque con eso financia, pero eso es echarle agua al jugo Yupi, que al final es intomable. Un poco para que se hagan la idea. El dinero pierde el valor, el jugo pierde su sabor. Creo que es un buen ejemplo. Bueno, ahí está como Doña Tremebunda, porque es igual a la Doña Tremebunda, ¿no es cierto? Metiéndola en un refrigerador genial que se llama congelación de precios. ¿Ya? Porque obviamente que vienen los iluminados que dicen hay que congelar los precios. El tema de la luz ahora, el tema de la luz, bueno, va a subir porque habían congelado los precios durante largo tiempo. Si ahora estamos pagando lo que queremos haber pagado antes. Y entonces, claro, vienen nuevamente los iluminados que dicen hay que pasar una ley porque... Pero, a ver, hay que buscar otras formas. Pero efectivamente la luz va a costar lo que cuesta. En lo personal, yo estoy cotizando paneles solares. No queda más. Antes era muy caro, bueno, ahora los pagáis en menos porque la cuenta es tan cara que efectivamente los vaya a pagar en menos. Súmenle a esto el surgimiento de la democracia cristiana, que evidentemente la figura ahí de Frei comienza a aparecer como quien puede evitar que Allende llegue al poder, y efectivamente la elección del 64 y con mucha ayuda, ¿ya? Vamos a ver que Frei logra el 56 y Allende el 39. ¿Pero qué dice Frei? El problema de todo lo que tenemos es que hay mucho mercado. Hay que tener más Estado. Frei va a pavimentar el camino. A todo esto, de decisión de la democracia cristiana, va a aparecer el MIR y por lo tanto vamos a tener descontento social con movilizaciones, con validación de violencia, porque eso es lo que hacen. La violencia era necesaria para generar los cambios. No, la violencia, cuando uno mira la democracia liberal parte de la base que la política entera en la historia fue violencia. Es decir, si yo quería usurpar a un señor feudal,
o matar o tomar el poder de un rey, ¿qué es lo que tenía que hacer? Acuérdense que the king is dead, long live the king, pero no existe un king retirado, no existe un king depuesto, no, lo mataban y lo mataban con sangre. O sea, la política siempre fue Game of Thrones. Pero cuando se hizo la democracia liberal, se reemplazó la sangre y la violencia por el voto. Pero en este minuto van a volver a validar la violencia como una forma para hacer política. Y es más, ellos van a decir que juegan a la democracia. Entonces es como, voy en la democracia, pero si no me va bien, digámoslo en términos de hoy día, si no me va bien, te quemo el país. ¿Ok? Listo. Y esto no digan que eran blancas palomas, estas son fotos reales de Chile. No, no era. El 67, de hecho, el MIR declara que Chile se encuentra maduro para la lucha armada. Lenin había validado la violencia como una forma. Esto es París. Esto es mayo del 68. ¿Movimientos sociales? Sí, movimientos sociales. ¿Qué hicieron? Esta es la batalla cultural que permeó en los jóvenes. ¿Y por qué los jóvenes? Porque los jóvenes tienen una cantidad de energía, sí, tienen, podríamos decir, son bastante temerarios, tienen poca prudencia porque les falta madurez, tienen súper poca fortaleza, por lo mismo les gusta pertenecer, es muy raro que un joven vaya contra la corriente, quieren ser parte, ¿ya? Y sin duda templanza tampoco. Y como les faltan esas virtudes, son súper fáciles de manipular. A los jóvenes se los embauca fácilmente. Además, son románticos. Los jóvenes siempre quieren cambiar el mundo. Yo todavía me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, que yo quería ser presidenta del colegio y que la monja en mi colegio estaba en la Ursulina. No me dejó ser monja porque según ser ¿cómo se llama esto? Presidenta del colegio, porque yo, según ella, era muy revolucionaria. Yo quería hacer cosas, no sé, una fiesta en el colegio y cosas de ese tipo. Entonces yo iba a hablar con ella y le decía, no, queremos hacer tal cosa. Y ella me escuchaba, bien tranquila. Y después me miraba y me decía, 9. Y yo así, ¿pero por qué? Entonces me decía, Liebe Magdalena, si no te gusta, váyate. La puerta es grande. Y yo me iba indignada. Yo salí del colegio y dije, yo no metería una hija a la Ursulina ni llorando. Por eso digo que uno es temerario y tiene poca fortaleza y poca templanza. Pero la vida te va dando fortaleza y templanza y prudencia sobre todo. Va a llegar. Entonces, estando trabajando me empecé a dar cuenta que la vida entera era, si no te gusta, váyate. Y es más, la señora Ángela tenía toda la razón. Yo cuando me quedé esperando guagua pensé, dije ya, si es niñita, va a ser Ursulina, fue hombre. Si es niñita, va a ser Ursulina. Y la Mani fue Ursulina. Y yo le agradezco a mi colegio principalmente educación en varias cosas. Pero primero, moral, ética. Segundo, del rigor de que las cosas no son fáciles. Tercero, de no dar ningún premio, porque es tu deber tener buenas notas. Nadie te tiene que premiar por lo que tú tienes que hacer. Es más, algo que hoy día es todo lo contrario, porque hoy día le dan premio hasta el que vino menos a clase, como dicen, porque todos tienen que tener premio, porque son todos lindos y son todas princesas. Ok, mayo del 68, movimiento estudiantil permeado por las ideas comunistas. Ahí ven a Marx, está en la sala de clase. O sea, no lo estoy diciendo yo, no es mentira. Así que Simone de Beauvoir, parte del movimiento, junto con Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, ¿qué hace? Desdibujar lo que es ser mujer. La mujer no nace, se hace. A ver, ¿en serio? Bueno, tenemos hoy día, ojo, pronto, a la Corte Suprema Británica, teniendo que definir lo que es ser mujer. Si la Corte define que ser mujer es biológico, va a ser un terremoto a 1000. Pero está el debate. Y está el debate porque evidentemente es biológico. Pero hay algunos que consideran que no. Ok, Karl Marx, miren aquí, no al capitalismo. Vive la Commune. La Commune fue un movimiento comunista del 1870. Esto es Alemania. Che Guevara encontraban que esto era súper cool, así como sofisticado, así como no sé, el revolucionario latinoamericano, una cosa fabulosa. Esto es Ámsterdam, el movimiento Provo, que libera la marihuana, que pide el aborto libre, para que vean que no hay nada nuevo bajo el sol,
¿ya? Y que habla de la paz con la bicicleta, y ahí estaba Yoko Ono, John Lennon, y que dejaron en Ámsterdam la marihuana en las bicicletas, básicamente. ¿Ya? Entre tanto, el Che con Fidel eran el ejemplo. Agréguenle a esto que el marxismo se metió, y esto es súper importante para Chile, se metió en la iglesia. Eso se llama la teología de la liberación. ¿Ya? Y la teología de la liberación lo que hace es que no basta con rezar, hay que actuar, hay que dejar de educar a la élite y hay que irse a las poblaciones, ¿ya? Y por lo tanto los teólogos más importantes brasileños, que aquí es Leonardo Boff, pero aquí en Chile, los jesuitas, la refundación de los jesuitas te lo encargo. Esos fueron los que permearon y además educaban, y a través de la educación, la idea gramsciana, que va a ir de la mano, que ya lo voy a mencionar, va a ir metiéndose también. Así que, por lo tanto, ahora ya no va a ser la cruz, sino que va a ser la hoz y el martillo, y Cristo y el Che Guevara son dos revolucionarios idénticos. ¿Ok? Listo. Entonces, del marxismo al neomarxismo, que además se va a reestructurar primero desde la Escuela Crítica de Frankfurt, que van a retomar a lo que es Gramsci, lo que llamamos la batalla cultural. Hay que apoderarse de la educación, los medios de comunicación, la cultura, pero además van a entrar los deconstructivistas, que es lo que tenemos hoy día, pero que escriben en esta época, lo que pasa es que los pescan después. Gramsci escribe en los años 20 y empieza a tener moda en los años 60, un poco para que se hagan esa idea, ¿ya? Y por lo tanto, esta idea que van a empezar a surgir. Vuelvo a Chile, movimiento estudiantil del 68, mayo del 68 en París. Año 69 en Estados Unidos, año 69 en Chile. Esta es la Universidad Católica, ¿ya? Y ustedes, señor Edwards, queremos una universidad. No queremos ser empresa del clan Edwards. Fuera a los apernados, fuera, y ahí pueden empezar a ver los distintos temas, ¿ya? Y que empieza a generar esta lucha social. La FECH lucha por una universidad cuyo norte sea Chile y las necesidades de su pueblo. Pueblo, ¿qué es pueblo? El que piensa como yo, porque el otro no es pueblo, ¿ya? Agréguenle aquí al MAPU, año 69, de la DC, se sale un grupo que van a crear este movimiento de acción popular unitaria, que están permeados completamente de ideología. Ahí, como pueden ver, comunismo, estos son los murales, cuando uno ve estos murales de este tipo, y es súper interesante mirar los murales, y más interesante todavía ver los rayados de las calles, ¿ya? Que uno va viendo cosas. Y obviamente que esto va a llevar finalmente que Allende tenga una mayoría relativa, finalmente firmando el acuerdo de garantía por la democracia, ¿no es cierto? Tomic le va a dar los votos y por lo tanto Allende se va a convertir como el primer presidente electo democráticamente comunista, ¿ya? Entonces va a querer hacer una revolución, como dijo él, de empanadas y vino tinto, ¿ya? Ahí va a estar Neruda, alguna vez buen poeta, sí, el comienzo de Neruda no es mal poeta, pero Neruda se va a poner a servicio del régimen, y no solo el régimen aquí. Neruda hace una oda a Stalin. Tú me estás molestando. También le hace una oda al caudillo de Congo. ¿Ya? Yo creo que, bueno, pero en fin, ahí está con Neruda, ¿ya? Y aquí vemos a Allende presidente. El pueblo arrasó en los reductos momios, ¿ya? Un poco para que vayan leyendo cómo era de la prensa. Y obviamente que va a venir la idea aún más Estado, total Estado, para allá iba avanzando. El primer año, ojo, va a gobernar con la plata que tenía y por lo tanto no le va a ir tan mal, pero se va a gastar las lucas, ¿ya? Pensemos ahora, los primeros años no fue tan mal, no crecimos, pero se gastaron las lucas, que va a venir después, si no arreglamos el pastel político. Quiero que entiendan que esto es el camino. Entonces va a venir la nacionalización del cobre en 1971, nacionalizar el cobre, estatizar la banca, una reforma agraria integral, contra los monopolios, contra el imperialismo americano, ¿ya? O sea, toda esa idea que va a estar detrás. Crear el poder popular, los cordones básicamente industriales. Entonces, aquí vemos la tercera, se quiere una dictadura económica en el país. Lo que empiezan a hacer es precisamente más Estado, a tomarse las empresas, a entregárselas a los trabajadores, que finalmente muchas las destruyen y terminan quebrando, o sea, no funciona, ¿ya? Y básicamente, bueno, más evidente que esto, Fidel viene para acá y se queda cantidad. Hasta Allende estaba nervioso porque no se iba. De hecho, a mí me da mucha risa porque yo me dedico a Europa del siglo XIX, al mundo británico, y hay una historia que me hace acordar a esto, pero Charles Dickens, autor famoso, en un momento conoce a Hans Christian Andersen, autor famoso.
Andersen, que era un vagoneta, porque eso era, aceptó una invitación de Dickens a su casa. Y Andersen llegó a la casa de Dickens y no se iba nunca. Y se quedó meses, pero meses. Dickens estaba desesperado. Bueno, lo mismo. Por eso yo veía, porque Dickens escribe sobre sus sentimientos. Yo creo que el Chicho tenía los mismos sentimientos. Y cuando se va a ir, porque además, esto no solo era eso, sino que era frente al país. ¿Quién es el jefe? Pregunto. O sea, si tenemos esto, ¿quién es el jefe? Obvio que el otro. Entonces, era complicado. Y aquí vemos la nacionalización de las empresas, ya que en el fondo entre el 70 y el 73, cómo se fueron, en el fondo, las que son intervenidas son las azules, las que son nacionalizadas el 73 son las rojas, y el 70 partió como de a poquitito, pero después le metió básicamente acelerador. Estos son los números. Ya cuando la gente dice, bueno, pero es que no están así. ¿No están así? Los números hablan. El crecimiento económico, ya el primer año ocupó lo que tenía y después se fue en picada. Ok. La inflación, ese es tremendo. Ya no tengo lucas, tenía que financiar. ¿Cómo financio? Vamos echándole agua al jugo yupi y haciendo que el dinero pierda el valor, porque ese es el impuesto a los más pobres. El gobierno siempre cobra impuestos. Si no te los puede sacar de entrada, te los saca por ahí. Ya, ok. Y aquí tenemos el desempleo, que va a ir bajando y después, bueno, va a subir porque van a contratar empleados públicos. Ya, eso es una cosa que es distinto. Los salarios reales, claro, va a subir los salarios reales, pero cuando venga la inflación, los salarios reales se van también en picada. Y aquí vemos la fijación de precios y el desabastecimiento. Hay harina solo para 3 o 4 días. Eso significa que no hay pan. O sea, cuando te dicen que esto es verdad, era así, era así. No hay té, no hay aceite, no hay leche nido. ¿Ya? Este es un país de marca, la gente habla de papel confort, ¿ya? Y habla de Gillette, ¿ya? Porque eran las marcas que había, no éramos un lugar. ¿Ya? Mientras bailan con Fidel no tenemos que comer. Ese es un diario de oposición. A 60.2% llegó la escasez de los alimentos básicos. Pero esta es la realidad. La realidad eran colas y la gente dejaba a alguien para que te hiciera la cola y se conseguían distintas cosas para después cambiarlas, ¿ya? Por cualquier otra cosa, ¿ya? Evidentemente ahí los balones de gas, todos con los balones de gas, y básicamente las colas hasta de 2.000 personas para comprar pan, ¿ya? Y esto va a generar un descontento porque la economía, acuérdense que cuando la economía no funciona, la política tampoco, ¿ya? Y por lo tanto el poder popular debe armarse. La desesperación, efectivamente, Allende estaba en eso, porque esto era insostenible y evidentemente iba a colapsar, ¿ya? Los cordones ultra en pie de guerra, crisis en la misma UP, y evidentemente la política empieza a cuestionar. Y ahí es donde la política le empieza a cuestionar a Allende. Hay una declaración de la Cámara de Diputados que establece que Allende es inconstitucional, que ha faltado la Constitución, que se ha quebrado la democracia y que básicamente ya no es un presidente legítimo. Es que esto es súper importante decirlo porque este camino de socialismo colapsó antes del 11 de septiembre del 73. Entonces, cuando la gente dice el 73, que no podía explicar el 73 si no explicáis esto. Y no podía explicar a Allende si no explicáis a los otros infelices que lo hicieron mal antes. Porque es un siglo de hacerlo mal. Lo que pasa es que fue de mal en peor. ¿Ya? Esto es tocar el fondo. ¿Ya? Y evidentemente va a ser algo terrible. Miren los títulos. Pues. Sonaron los momios. Con el pueblo no se juega porque se acabó la paciencia. A raya los sediciosos. Y evidentemente cuando te dicen había una guerra civil, claro que había una guerra civil inminente y que si no hubiese habido un 11 de septiembre habría habido muertos principalmente por el otro lado. Entonces sí, va a haber efectivamente muertos y eso no lo puedo negar. Algunos que habrán sido inocentes, no me cabe duda, porque entre medio de toda la trifulca, más de alguno que le gustaba a la misma niña, ¿por qué no? ¿Ya? Si el ser humano hace ese tipo de cosas. Pero evidentemente la situación era tremenda. El gobierno ha quebrantado, gravemente la Constitución. ¿Ya? Y aquí ya era inminente la guerra civil. Efectivamente, es la gente
la gente que de a pie, no los que estaban ideologizados ni los que estaban apernados en el gobierno, sino que la gente que tenía que hacer las colas la que va a empezar a pedir que haya un pronunciamiento. Pero no era tan simple, no era tan rápido, porque además hay que comprender que habían llegado un montón de gente desde Cuba, había montones de armas, y lo que se tenía, si se hacía, se tenía que hacer quirúrgico, porque si no iba a terminar en una guerra civil. No nos olvidemos que Chile tenía todavía en la memoria histórica, en esa época todavía la gente estudiaba y sabía historia. Todavía tenía en la memoria histórica la Revolución de 1891, que, insisto, murió más gente que en la Guerra del Pacífico. ¿Ya? Entonces, eso es lo que iba a pasar. Entonces, imposible el diálogo, a sangre y fuego, allendistas armados asolaron Valparaíso, renunció el almirante, o sea, para que vean que esto era tensión y no menor. ¿Ya? Ahí la bala se disputa, alimentos, 4 heridos, ¿para qué racionan si no hay nada que comer? ¿Ya? Si quieren comer, miren aquí, si quieren comer, tendrán que votar en el fondo por la Unidad Popular. Eso es súper importante. Me detengo ahí, porque es importante analizar una cosa en relación a hoy día. Cuando Otto von Bismarck, segundo imperio alemán, crea el primer estado de bienestar en el mundo, porque fue él el que creó el primer estado de bienestar, sus asesores que estaban con él, conversando, que no eran muy asesores, sino que eran como sus suches, porque él mandaba todo. Bueno, le van a decir, pero esto que estás haciendo va a hacer a la gente dependiente del Estado. Y Otto von Bismarck va a decir, eso es lo que quiero hacer. Los quiero hacer dependientes del Estado. Él era un estatista y quería estatizar todo, trató de estatizar la cultura, la educación, y ahí se levantó la gente por la libertad de educación de sus propios hijos. Y eso no le resultó, la Kulturkampf. Pero otras cosas sí le resultaron. Y efectivamente, cuando tú dependes de tu pensión y de tu salud del Estado, si no le caías bien al Estado, ¿qué pasa? Si quieren comer, tendrán que votar por la Unidad Popular. Es eso. Es un camino a la servidumbre, como decía el propio Hayek. Que renuncie, hágalo por Chile, el titular, por favor, de la segunda. Una cosa, o sea, esto era una cosa tremenda. Y obviamente que aquí están los militares, el propio Frey, después del golpe, ha salvado a Chile. ¿Por qué? Porque efectivamente todos los políticos estaban de acuerdo, todos los políticos entendían, pedían el golpe militar, pero el problema era el siguiente. Ellos pensaban que iban a venir los militares, iban a hacer el golpe, iban a ordenar la cosa en un par de meses, y iban a llamar a los políticos y les iban a devolver el país. Y eso es probablemente lo que probablemente muchos pensaron. ¿Ya? Y ahí, efectivamente, bueno, Allende se suicida, llega a la Junta, controlan el país, pero se van a dar cuenta, primero la gente dice, bueno, ya era necesario bombardear, bueno, había parapetados, había armas y había que hacer esta acción quirúrgica y rápida para evitar la guerra civil, digamos, que pudiese llegar a escalar a más. Y ahí precisamente, que sí, obviamente que va a haber muertos, obviamente que va a ser tremendo, pero iba a iniciarse una revolución. Iba a iniciarse una revolución porque efectivamente la mira, y entendamos que Pinochet era una persona que no entendía de muchas cosas. Ya, tengámoslo bien claro. Era bien campechano, ya, para hablar también. A mí me tocó entrevistarlo, yo estaba en la universidad, estábamos haciendo un diario, y entonces teníamos que conseguir una entrevista buena. Era la época en que no daba entrevista a nadie, pero me hice unas movidas ahí y me recibió en Centeno. Ahora, me hizo mandarle las preguntas, no fue una entrevista libre para nada, pero conversamos, tomamos té, comimos unos quequitos, ¿ya? Y era súper hiper campechano. Puedo decirlo de primera fuente. Pero efectivamente lo que sí tenía es que se va a rodear de gente que le va a empezar a dar ciertos consejos y él va a escuchar. No son muchas las personas que escuchan, la mayoría de las personas creen que se lo saben todo. Por eso, para poder hacer algo y hacer cambios se necesita un cierto grado de humildad. Y podríamos decir que sí tenía cierto grado de humildad. No tenía proyecto, es verdad. Y ahí van a llegar estos cabros, que si uno piensa eran unos cabros chicos, pero que tenían un proyecto. Un proyecto que hoy día, si uno piensa a la derecha, hoy día no tiene ninguno. ¿Ya? Y van a llegar con el... O sea, nadie puede escribir un libro y ponerle el ladrillo. Porque ponerle el ladrillo es como, ¿qué más pesado que un ladrillo? O sea, no me leo el ladrillo así como concepto, pero ni llorando. Pero van a llegar con este proyecto. Esto es algo que venía de un acuerdo de la Universidad Católica con Chicago. Entendamos que Friedrich Hayek, en un momento, cuando nadie lo tomaba en cuenta, decidió irse a Estados Unidos.
y presentó su currículum y en ninguna parte lo contrataron porque nadie pensaba como él y Chicago lo tomó. Y eso explica el por qué la escuela de Chicago se va a convertir en la base de la escuela austríaca, ¿ya? Y Milton Friedman, de alguna manera, va a venir ahí. Entonces, estos cabros van a ir a estudiar a Chicago y se van a empapar de estas ideas y van a presentar esto. Yo te lo puedo contar de primera fuente porque efectivamente mi señora madre fue alguien que sí, peleó, me esperaba a mí, o sea, yo creo que nací permanentemente ocupada en el sentido de hiperkinética por su culpa, porque estuve en todas las colas, yo nací en mayo del 73, por lo tanto ustedes comprenderán que no tenía pañales, no tenía ninguna cosa, pero mi mamá estaba peleando con todo el mundo y yo creo que eso de alguna manera me tiene que haber marcado, pienso yo, ¿ya? Pero ella se va a presentar después de que se inicia el gobierno militar. Lo primero es que la Junta se va a dar cuenta, y Pinochet en particular, de que esto hay que arreglarlo más. Hay que establecer una base institucional, porque de lo contrario va a volver a pasar lo mismo. Hay un problema, una crisis política que tocó fondo, hay que mejorar la economía, ya no podían estar peor, hay que reconstituir el país y para eso hay que establecer ciertas directrices. Y bueno, van a crear varias cosas y entre las cosas es que van a llevar un concurso público para la dirección de Dirinco. ¿Ya? Mi madre va a postular y va a ganar el concurso público. Mi madre era abogada de la Católica, había estudiado un magíster en la Sorbonne, o sea, académicamente era top, porque para esa época, primero, pocas mujeres estudiaban, bueno, no, nadie tenía una preocupación de paridad, pero y que tuvieran abogados con magíster, hasta hace poco tiempo no había muchos. O sea, mi mamá es una cosa muy rara. Bueno, entonces va a llegar y la van a contratar de directora de Dirinco, la dirección, en el fondo, de comercio. Bueno, y mi mamá, que creía en las ideas de, digamos, de la libertad, lo primero que va a plantear es que, y obviamente cuando ya han tomado las decisiones, ya va a trabajar mucho con Sergio de Castro, habían tomado la decisión de seguir a los Chicago Boys y un poco tomar estas medidas, pero la Junta era muy socialista. Los miembros de la Junta eran socialistas y por lo tanto había que convencerlos. Ya Pinochet estaba convencido, pero el resto no. Y por lo tanto, Pinochet más bien estaba entregado, porque en realidad no tenía nada que perder. Estaban pésimos, ¿ya? Y por lo tanto, venían a plantearle estas cosas. Bueno, y mi señora madre insistió en el tema de hay que liberar los precios. Mi mamá fue la Ludwig Erhard de este país. Y le aceptaron liberar los precios, pero va a pelear el pan. Entonces, ahí Pinochet dijo, no, el pan no se libera. Y mi mamá, mujer, piensen ustedes, año 74, le va a golpear la mesa y le va a decir, el pan es un producto más y se libera. Mi mamá le habló así a Pinochet, encuentro que increíble. Y liberó el precio, la respetaban en cantidad, ¿ya? Y efectivamente mi madre va a liberar los precios. Esa liberación de precios, evidentemente, bueno, va a haber un primer momento que va a generar problemas, porque nosotros vivimos, en el fondo, este ajuste que evidentemente va a generar el año 80 un problema, pero que había que aguantar, y es más, los teóricos lo planteaban que habían que aguantar, y van a aguantar. Y de hecho, entre tanto, había que hacer el cambio institucional, porque esto le había pasado al país, entre otras cosas, por la fragmentación y por, en el fondo, la debilidad institucional. Había que lograr, recordemos a Portales cuando ve, dice, todos estos intentos constitucionales no van a funcionar porque este país no sabe más que tener un rey. Y por eso la Constitución del 33 funcionó. Y era autoritaria no porque quisiera ser autoritaria, sino que porque Chile tiene una mentalidad, y ojo esto para que todos los que me están escuchando, pero cuando uno está en una empresa y uno tiene gente a cargo, gente par también, te miran y te dicen, te están esperando, entonces tú dices, son bien poco proactivos, siempre están esperando que uno les diga qué es lo que tienen que hacer. ¿Les pasa eso? Ya. Ok. Chile es un país que le gusta que le digan qué es lo que tienen que hacer, tenemos una mentalidad que básicamente viene de esa arraigada histórica, que para poder cambiarla, yo creo que se puede cambiar, pero se puede cambiar la educación. O sea, Chile es un país de pocos emprendedores, porque ser emprendedor es súper difícil. ¿Y por qué es súper difícil? Porque implica arriesgar un montón de cosas, implica un riesgo en todos los sentidos. Podéis ganar, te puede ir bien, pero podéis perder. La mayoría de los emprendedores no le dan el palo al gato. Y para poder ganar un peso, hay que perder un montón de plata primero, ¿ya? Y por lo tanto tiene que haber gente que está dispuesto. Y además, no tenéis vacaciones, pagás por nadie. ¿Me están escuchando? Chile es un país donde la gente quiere ser empleado.
Y a las 6 de la tarde les gusta que se le caiga el lápiz. Y que no los molesten por WhatsApp el fin de semana. No tienen mentalidad empresarial. Entonces, obviamente que eso se puede cambiar, y se puede cambiar por la educación, y yo creo que en cierta forma había estado empezando a cambiar. Pero, ojo, aquí hubo que hacer una transformación, una cirugía mayor. Y obviamente que ahí va a venir la visión de Jaime Guzmán. Jaime Guzmán va a tener la visión de la subsidiariedad, la idea lockeana, básicamente, de que el Estado es importante, pero el individuo es más importante. Y por lo tanto la sociedad civil es importante. Y hay que darle espacio a la sociedad civil. Y cuando la gente no pueda, el individuo no pueda, el Estado tiene que entrar. No es que el Estado no esté, pero el Estado no te tiene que ahogar, el Estado te tiene que dejar ser, tiene que haber libertad política y tiene que haber libertad económica, porque si no hay libertad económica no hay libertad política. Y ahí venía toda la pelea de la liberación de los precios. Mi mamá organizó las ferias, la feria de los chacareros, la amaban. Nosotros íbamos a la feria de los chacareros y era como una institución, ¿ya? Pero evidentemente, claro, esta gente había que regularizarla, porque eso es otra cosa. Hoy día nosotros tenemos un montón de gente que vende ambulante, pero que son competencia desleal, ¿ya? No, la idea era tratar de regularizar las cosas, estructurar, y por eso es importante entender que el cambio económico va de la mano de este cambio político, que tenía amarres importantes, sí, principalmente una cosa importante, como diría Chesterton: nunca botes una barrera hasta que no sepas por qué fue puesta ahí. Bueno, ¿por qué existía el binominal? Primero, porque hay que decir que los países civilizados, voy a partir por ahí, pensemos en Inglaterra, no andan cambiando la Constitución. Inglaterra no tiene Constitución, tiene una Carta Magna de 1215. 1215. Y está vigente. Porque lo que era importante en 1215 sigue siendo importante hoy día. Ellos no la cambian, está ahí, sigue siendo vigente. Ok, genial. Pero, además de eso, hay que entender que tiene que haber, en el fondo, una posibilidad de llegar a acuerdos. Los países civilizados generalmente tienen dos coaliciones. Si uno piensa en Inglaterra, pensemos en el Parlamento, conservadores liberales, hoy día podrían ser laboristas, ¿no es cierto?, están sentados al frente, y los partidos chicos se tienen que cuadrar en ese marco. Si uno piensa en Estados Unidos, liberales demócratas, dos coaliciones. Se tendrán que poner, ¿hay partidos más chicos? Sí, claro, pero tienen que saber trabajar con los otros. Si son chicos, pues, ¿ya? Y además, si uno piensa, la fragmentación, que es lo que tenemos hoy día, no representa a nadie. Dicen ustedes que hay diputados que sacaron menos votos que el presidente de un colegio. ¿A quién representan? A nadie. A nadie. O sea, de hecho, Pancho Rego sacó muchísimos más votos que montones de los diputados y senadores que están hoy día en ejercicio. Muchísimos más votos. Perdió, no importa. Volverá. Churchill perdió cantidad de elecciones antes de ser quien fue. Así que yo le decía a él cuando me miraba con cara, yo le digo, Churchill perdió elecciones. Me quedo mirando así con cara de, oh, sí. Pero ciertamente es el cambio estructural político junto con el económico el que transforma este país. Y básicamente hay dos claves de la revolución, ¿ya? Que obviamente va a terminar con esta revolución de izquierda inconclusa. Dos cosas que son fundamentales. La primera es, nuevamente, la apertura del comercio. El Pacífico dejó de ser una muralla, volvió a ser una apertura. La apertura del comercio internacional, que después se va a incrementar en los gobiernos de la concertación. Pensemos que Frei es el que firma todos los acuerdos de libre comercio, pero eso ya estaba abierto. Y lo segundo es que este país era un país que no tenía capacidad de crédito. A ver, ¿qué es el crédito? Tengo que explicar algo muy importante. Crédito viene, miren la palabra, viene de credo, de fe. Yo te presto plata y yo creo que tú me la vas a pagar. El ser humano inventa el dinero súper temprano, medio de cambio, pero también inventa el crédito. Y porque inventa el crédito, va a tener un problema, porque hay gente que no paga. Y como hay gente que no paga, estamos hablando cantidad de años atrás, sumerios, para que se hagan una idea. Como hay gente que no paga, el ser humano inventó la escritura. Pero la escritura no se inventó ni para hacer poesía ni filosofía. Se inventó para hacer negocios. Las tablas sumerias dicen, te presté tanto, me lo tienes que pagar tal. Esos puntitos con esas rayas, que yo no sé leer, evidentemente, dicen eso. Entonces, el comercio es el motor de la historia.
Pero ha habido estas pulsiones de pensar que hay que restringir el comercio. Donde hay comercio no entran balas. Donde fluye el comercio es esto que ve Adam Smith, que dice, ¿qué hace rica una nación? Y queda sorprendido porque dice que el libre mercado lo que hace es que personas que no se conocen, están dispuestos a colaborar en conjunto y terminan dando beneficio a la sociedad. Da el ejemplo de los alfileres. Ya tomando el alfiler, dice este alfiler, que lo hizo, las cabezas, y básicamente es gente que no se conoce. Y eso nosotros tenemos en nuestras vidas todo el tiempo. ¿Cuántos proveedores tenemos? ¿A cuántos de los proveedores nosotros conocemos? ¿Ya? Y con eso nosotros hacemos otra cosa que finalmente, pero si tuviéramos que hacer todo, pensemos en la sustitución de importaciones, ¿seríamos eficientes? A ver, si eso que funciona para uno y que funciona en la casa y en la familia, ¿ya? Y es más, cuando se reían, dice que la candidata era dueña de casa. Somos la mejor administradora, pero por lejos. Que no administra una casa no sabe administrar un país. Así de simple. Fantástico, me parece. ¿Ya? Entonces, es esta visión la que va a primar. Y obviamente que, claro, va a haber gente dispuesta a colaborar, había que reconstituir al país, había gente con proyecto y principalmente va a haber una disposición del gobierno militar, específicamente de Pinochet, hay que decirlo, de aceptar esto. Pero habían varios que no estaban de acuerdo. Y por lo tanto, no crean que fue fácil. No fue fácil. Hubo mucha gente que tuvo que convencer. Yo todavía me imagino a mi mamá hablándole a los militares, que eran puros hombres, en una época en que las mujeres no estaban. Porque además, después de Dirinco, se formó la Comisión Ortúzar. Y mi mamá fue miembro de la Comisión Ortúzar. Así que ella también fue parte de las que escribieron la Constitución del 80. Y evidentemente la visión era la visión antropológica cristiana y por eso la defensa del que está por nacer, que hoy día está cuestionado. Porque la gran pregunta es que si la mujer no es mujer, si la mujer no nace, se hace y es cualquier cosa, bueno, entonces podemos decir que lo que está dentro de la madre es un lunar, no es un lunar. No es un ornitorrinco. No es simplemente materia, porque si lo dejamos ser, es un ser humano, es una persona. Pero es persona desde el principio, porque lo que cambia persona gestada y persona nacida es tiempo. Y lo que cambia persona gestada, nacida y yo misma, es tiempo. Entonces, claro, hoy día tenemos al presidente que está muy contento hablándole a su chiquitín. Ya no es materia orgánica. Es curioso. Pero efectivamente, un poco para terminar, el gobierno militar tuvo un desafío gigantesco. No podíamos estar peor. Y ahí llegaron estos cabros, que eran jovencitos, y que efectivamente, bueno, van a traer a Milton Friedman, que se va a entrevistar con el propio Pinochet. Pero piensen ustedes lo que va a suceder aquí. Esto es solamente la inflación. La inflación con Allende llegó a 1000%. 1000%. ¿Cuánto tenemos ahora? ¿Estamos hasta las masas? Imagínense 1000. Imposible. Y aquí va a pasar a ser para siempre un no problema. No para siempre. ¿Ya? Y aquí vemos también el PIB, cuando te dicen, los gobiernos de la concertación, sí, los gobiernos de la concertación administraron el modelo, pero no podrían haber administrado un modelo si no se hubiese hecho el cambio. Los romanos crearon la institución de la dictadura. ¿Y qué era el dictador en Roma? El dictador en Roma era un gobierno de excepción que tenía los plenos poderes para poder arreglar la situación política en momentos de crisis. ¿Ya? Entonces, efectivamente, todo quedaba fuera, entraba el dictador, tenía plenipotenciario y ordenaba todo. Entonces, hoy día hay una gran discusión si se dice golpe militar, pronunciamiento militar, si se le dice dictadura o se le dice gobierno militar. Yo tengo un problema. Yo creo que en el sentido romano fue una dictadura. Pero un momento, es que hay una diferencia entre dictadura y tiranía. Maduro no es una dictadura, es una tiranía. Las tiranías se perpetúan. Las dictaduras lo que hacen como concepto romano, y como yo soy historiadora, es arreglar el pastel. Pero aquí había un pastel muy grande a arreglar. Y sí, se demoró 17 años. Pero hay una cosa súper clara. No solo arregló la institucionalidad, que evidentemente va a funcionar, no solo, bueno, va a ser ratificada una y otra vez, sino que esto es lo más importante. En la Constitución va a establecer una hoja de ruta. Y efectivamente el año 89 va a ser un plebiscito y ese plebiscito lo va a perder. Y algunos dirán es que no lo quería entregar y al final lo entregó. Da lo mismo. Entregó el poder.
no existe ningún tirano que entregue el poder, tampoco dictadores en el sentido no romano que entreguen el poder. Esta historia reciente y por lo tanto hay muchas pasiones, pero en 100 años más, no vamos a estar ninguno de nosotros, esta imagen lo va a hacer muy diferente. No existe ninguno que haya entregado el poder. Es un personaje curiosísimo en todos los aspectos. ¿Ya? Yo lo conocí tarde y yo era jovencita, o sea, piensen ustedes, yo nací en el 73. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo lo entrevisté, estaba, no sé, en segundo año de universidad. Probablemente no le hice ninguna pregunta demasiado inteligente. ¿Ya? Tampoco aproveché mayormente esa entrevista. Pero efectivamente, porque claro, hoy día me habría encantado hacerle mis preguntas, hoy día le haría muchas preguntas que podrían explicar. Y bueno, de ahí viene lo que viene después, un poco hasta hoy día, pero lo que quiero plantear y un poco para que se queden es que efectivamente hemos vivido, y por eso yo había puesto, lo muestro en simple, había puesto que hemos vivido un retorno a las ideas socialistas con vientos bolivarianos, y mientras tanto nosotros administrábamos el modelo y Chile se transformaba y estábamos viviendo en una linda casa, en un mal barrio, como decíamos nosotros, en un oasis, y venía la alternancia en el poder, estaban todos espléndidos, el mundo tenía sus convulsiones, ya el 2001, y efectivamente el eje del poder, vino Obama, había que matar a Osama Bin Laden, y entre tanto aquí en Chile, año 2006, comenzó la ideología en los colegios. ¿Ya? Una educación gratuita, la rebelión se justifica. Entre tanto, ese año también, en 2005, se ratificaba la Constitución, ¿ya? Y evidentemente quedaba nuevamente. El año 2008, crisis económica. Esto va a permitir que los neo-keynesianos digan, el problema es que hay mucho mercado, necesitamos más Estado, ¿ya? Y por lo tanto, nuevos gurús, Piketty y todos los demás, que además tenían amigos, 2011. Del aula de clase a la lucha de clase. Los personajes que comienzan a aparecer, entre tanto el Estado de Bienestar Europeo quebrado, el movimiento de los indignados, le llaman democracia y no lo es, empiezan a cuestionar las instituciones y la democracia. Hay que extender la democracia porque la fórmula es el asambleísmo para destruir la democracia. Nadie esperaba la revolución hispana, no es crisis, es el sistema, la crisis griega. Piensen aquí, esto es Grecia apoyando a los indignados españoles, porque todos estaban financiados por Maduro. Podemos, Syriza, Podemos es la escuela de nuestros Frente Amplio, eran amiguis, ¿ya? Capitalismo no funciona y aquí empiezan a tomar todas las minorías. Este es el Pride de Londres que dice fin del capitalismo, que tiene que ver, y ahí llegamos. Ahí llegamos a nuestro 18 de octubre del 2019, no son 30 pesos, son 30 años, Asamblea Constituyente, renuncia Piñera, y esto es lo más importante. El modelo neoliberal nace y muere en Chile. Y la crisis económica, el país no crece, la economía no funciona, y acuérdense, cuando la economía no funciona, la política tampoco. Así que si la democracia se muere, es porque, y es más, me encantó la pregunta, la entrevista que le hicieron a Axel Kaiser, que le hizo Valenzuela. Cuando le cuestiona, le dice, ¿cómo? Usted me dice que el ministro Marcel no sabe economía. Y Kaiser le dice, bueno, si sabe economía, entonces es mala persona. Porque hay dos alternativas. O no sabe economía, o es literalmente malo porque está tomando medidas que son anticrecimiento, que los perjudica a todos ustedes. Hay toda una generación que no va a ser propietario. Esta es la primera vez que las generaciones no van a vivir mejores que sus padres y que las van a tener que pelar. Se acabó el trabajo 2 años y me voy al sudeste asiático. Se acabó el nací gerente general. Eso se acabó, porque esta generación de estúpidos que creyeron que uno salía de la universidad siendo gerente general es la que nos tiene como nos tiene. Así que bueno, dicen que es así, hijos del rigor, pero hay que, ojalá, no perder la democracia, pero si no se arregla la economía, nos va a volver a pasar. Eso. Muchas gracias, Magdalena. Vamos a pasar a un par de preguntas, así que levantemos la mano. Acá. Bueno, Magdalena, hoy se agradece tu charla, se agradece. Me encantó. Qué bueno, pero viste que tenía que retroceder. No retrocedía Adán y Eva, que también podía. Bueno, yo te quería comentar además de que cuando
porque un mes antes de que se instala el gabinete militar, se vota una resolución que da que las Fuerzas Armadas tienen que, el 22 de agosto, si no me equivoco, 11 de agosto, se vota en el Congreso de que las Fuerzas Armadas van a intervenir el 11 de septiembre por la gran crisis política, económica y social que ocurre en Chile. Y también te quería preguntar acerca de que si tú crees que exista próximamente un proyecto o una persona que lidere este proyecto de la derecha, porque desde que murió Jaime Guzmán, que en paz descanse, Sí. La derecha no ha tenido proyecto. Y si tú ahí podrías predicar o decir quién podría ser el próximo Mesías de la derecha. Ajá. Mesías no tanto, pero bueno, a ver, dos cosas. Sí, existe esos documentos y hay un libro que acaba de sacar un ex almirante, que ya me voy a acordar cómo se llama, porque lo presenté yo, pero se me olvidó. Pero se llama La Gesta Heroica, del 73. ¿Ya? Y tiene una portada así de la editorial conservadora que se llama. Bueno, pero ese libro es súper interesante. ¿Por qué? Porque ese libro es literalmente, yo lo tenía que presentar y me lo tenía que leer un domingo para presentarlo el miércoles, ponte tú, pero no tenía más tiempo que el domingo. Y me senté así como, ay, qué largo. Y era así, grande. Es como un pelambre. Tiene todas las cartas y todos los documentos y entonces empezáis a escuchar de primera voz. Mira, me lo comí. Fue extraordinario, así que búsquenlo porque ahí están precisamente todas las resoluciones, todos los documentos, todos los comentarios de la prensa, todas las cartas que se mandaron. Tienen, no sé dónde sacaron cartas, digamos, de parlamentarios y cosas que yo no las había visto en otros libros, pero me pareció súper, digamos, atingente, pero además muy ilustrador de la situación. No es un libro que va contando los acontecimientos así como causas, consecuencias, sino que es vivencial. Te lo recomiendo, eso uno. Y lo segundo, sí, yo estoy de acuerdo contigo que la derecha no tiene proyecto, pero hay un problema más serio. Nosotros hoy día estamos con una política, en general, no todos los políticos son malos, voy a ser justa, pero tenemos una política muy penca. ¿Ya? Básicamente, cuando Giovanni Calderón dijo que estábamos gobernados por los hijos tontos de los ricos, tiene toda la razón. Tenemos gente muy incapaz en política, porque como Chesterton dijo, años atrás, Chesterton murió el año 36, cuando tu inteligencia no da para mucho, siempre tienes la opción de hacerte político. Pero parece que eso se lo tomaron muy en serio. Entonces hay mucho político muy malo, que depende su vida de la política. Eso es lo más complicado. Porque cuando tú tienes gente que hace otra cosa y decide tomar un periodo para ser político, pero tiene otra vida, de alguna manera se la juega en la política y después vuelve a su vida. Pero esta gente no tiene otra vida. Y depende de su sueldo, su vida, de la elección siguiente. Y entonces están dispuestos a cualquier cosa por la elección. Entonces, los políticos aquí, en todos los colores políticos chilenos, están pensando en la próxima elección. Eso es lo único que están pensando. O sea, lo importante es ganar la elección para repartirse los cargos de poder. Y esto para los dos lados. Yo lo veo como en las conversaciones en general que empiezan, o sea, ya están aprobando el Ministerio de Seguridad y ya se están repartiendo los cargos de ese ministerio que todavía no existe. Una cosa, pero absolutamente impresentable. Dicho eso, el año 19, cuando pasó esto, yo no estaba en política, pero participé de la campaña del rechazo inicial. Y ahí habían varias personas que se decían de derecha, que nos reuníamos, y entonces yo les decía, bueno, ya, pero ¿ustedes en qué creen? Y entonces les complicaba estas preguntas. Y entonces decían, sí, yo les decía, ya, ¿creen en esto? Sí, sí, pero eso no lo vamos a decir. Tan con esa actitud, yo soy de derecha, pero no soy tan de derecha porque soy súper buena persona. ¿Ya? Nos habían convencido a todos de que para ser buena persona había que ser de izquierda, porque si no, no tenía conciencia social, lo que es una mentira, una falacia. Pero bueno, me costó mucho que ellos dijeran en qué creían, porque no sabían en qué creían. Estamos hablando de políticos. ¿Ya? Yo en un momento una vez me enojé, y así como mi mamá, pero yo golpeé la mesa y me fui. Y me fui, después me llamaron, no, más, entonces, desde ahí yo me convencí que, a ver, la única manera que este pastel se arregle es que logremos ganar la batalla cultural. Porque la batalla cultural permea y eso va a generar nuevas generaciones.
Por lo tanto, si uno dice llegamos a tocar fondo, probablemente no. Si el próximo gobierno, un gobierno de derecha, probablemente vamos a flotar, pero no vamos a mejorar. Porque si ganase Evelyn Matei, por ejemplo, yo creo que es muy temprano para decir, porque la recta todavía es muy larga, las campañas se desgastan, no es que yo no quiera que ella sea, ni que quiera que ella sea, me es indiferente. Pero sí tengo claro que ella no va a tomar las medidas que tiene que tomar para mejorar la economía. ¿Ya? Se sabe que el problema es la economía y se sabe perfectamente que lo que mejora la economía, porque lo han hecho otros países, es, en el fondo, bajar los impuestos. Todo lo contrario, hay que incentivar la inversión. Si no hay inversión, entonces dicen, no, es que los empresarios, dice el presidente, son pesimistas. No, los empresarios tienen sus lucas y las quieren cuidar. Habría que ser imbécil para meter un peso en este país cuando te están diciendo que te van a cambiar la Constitución y que te van a cambiar las reglas. Los empresarios chilenos sí están invirtiendo, están trabajando, pero no en Chile. Yo tengo un montón de amigos que están invirtiendo en Miami y obviamente la gente está pensando en irse de Chile. Estamos convirtiéndonos en un clásico país latinoamericano. Y ahí sí viene la palabra latinoamericano. ¿El latinoamericano qué es? Un país penca. Un país penca, bananero, donde las generaciones jóvenes estudian en el colegio y después se van y no vuelven. ¿Y no vuelven por qué? Porque aquí no va a haber oportunidades a menos que se resetee. Y para que se resetee hay que resetear a las nuevas generaciones. ¿Ya? Y sí, hay que intentar, por supuesto que hay que intentar hacer un proyecto. Yo ahora estoy juntando un grupo, no es que sea yo, pero tengo un par de personas que sé que son inteligentes, para hacer un proyecto país 50-100 años. No la próxima elección. ¿Ya? Y ese es el problema, no existe eso. Porque además la derecha no saben qué cree. Acaban de votar al Ministerio de Seguridad, son unos imbéciles. Listo. Tenemos una pregunta por Zoom. Raúl Escárate, ¿cuál es el principal aspecto de la institucionalidad a proteger para superar la crisis actual? Bueno, lo que pasa es que, a ver, las instituciones están compuestas por personas. Entonces, aquí hay varias cosas. El discurso, el relato, no se impone sobre el dato. Y el discurso va creando realidad. Entonces, cuando te dicen las instituciones son corruptas, al momento, las instituciones son entelequias, compuestas por personas. En las instituciones hay personas corruptas, pero no son las instituciones las corruptas. Entonces, lo primero hay que hacer esa distinción, porque en el momento en que la ciudadanía cree que son las instituciones completas las corruptas, estamos perdidos. Yo sí creo que en el Poder Judicial hay muchos corruptos, sin duda, pero no puedo no confiar en la justicia, intentar hacerlo. Hay que intentar limpiarlo, por supuesto, pero si tú dices que no se puede confiar en la justicia, entonces tenemos una crisis completa y terminamos en la ley de la selva. Entonces, ¿por qué estoy planteando esto? Porque todos estos problemas generan por los descontentos de la gente por la no solución de problemas. Y por eso el origen de todos los problemas es el problema económico. Porque si hoy día estuviésemos como en los 90, no estaríamos hablando de ninguna de estas cosas. Obvio que no. Entonces, lo que sucede es que la gente además siente, con el problema económico, los que pagan impuestos, porque todos pagan impuestos, porque hay gente que cree que no paga impuestos, pero el IVA es un impuesto que todos lo pagan y por lo tanto es el 20% de las personas que consumen el 100% de su sueldo pagan el 20% de impuestos. O sea, piensan que no, 19 ya, pero piensan que no, pero sí pagan impuestos. Pero piensan en las personas que pagan más impuestos, ¿ya? Que pagan el global complementario, que básicamente son esclavos. Como si una esclavitud no existe. Claro que existe la esclavitud. Se transformó y tiene un residuo. Cuando tú pagas el 40% de lo que tú ganas de impuestos, quiere decir que el 40% de tu vida eres esclavo del Estado, porque los esclavos trabajan para ti y tú no les pagas. Si tú tienes que entregar el usufructo de tu trabajo, el 40%, es esclavitud. Ya, entonces, el global complementario es esclavitud. Pero si además tienes que pagar arriendo por tu casa, y que además cuando dejaste de trabajar, si no lo pagas te la quitan. A ver, por un momento, esto es tremendo. Pero además, esos que pagan global complementario y pagan contribuciones, no reciben nada del Estado. Porque ni seguridad, pero nada. Porque la salud la pagan aparte. La educación la pagan aparte. La seguridad, que no se la dan, también la pagan aparte. ¿Ya? O sea, también tienen que contratar un montón de cosas. Entonces, la pregunta es, ¿para qué le pagamos al Estado?
¿Para qué le pagamos al Estado? ¿Para que le paguen los burócratas? Yo propongo que agarremos el presupuesto de la nación completo y que lo dividamos per cápita por persona. Quedamos en la raja. No necesitamos el Estado. Si dejamos de perder la plata que perdemos las empresas públicas y se la entregamos al quintil más bajo, tendrían un sueldo por 20 años de 4 palos al año. O sea, 4 palos al mes. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿El problema del mercado o el problema del Estado? Y el Estado lo están agrandando. Y a los burócratas malos no los podía echar. Y además nos atienden mal. O sea, nos roban, porque eso es, nos roban, no nos dan nada a cambio y además te atienden a la patada y al combo. Impresentable. Muchas gracias, Magdalena. Otra pregunta por acá. Magdalena, buenas tardes. Gracias por la charla. Para un nerd de la historia, siempre muy entretenida. Y en concreto no era el tiempo. Para los que vivimos el binominal, entendemos, y tú dijiste, todos los países desarrollados tienen dos sectores, Sí. la izquierda y la derecha se sentaban al lado del rey y ahí estaban Exacto. uno y otro. Entonces, del frente, pensando en la batalla cultural, quizás no políticos, pero líderes o pensadores, en tu opinión, ¿con quiénes se podría dialogar? Porque Sí. cuando uno ve cosas como Sin Filtro, el panorama es desolador. No. Lo primero que hay que hacer, Gracias. y aquí un poco dando el dato así pensando en estrategia, porque hay estrategia inmediata, hay estrategia posterior, y cuando decimos 50, 100 años hay que pensar algo que es mucho mayor. Pero pensando en la estrategia inmediata, lo inmediato es sacar del gobierno al Frente Amplio y a los comunistas, porque con ellos no se puede dialogar. Entonces, y digo no se pueden dialogar porque cuando tú juegas un juego con otra persona, hay ciertas reglas. Y podemos jugar el juego si los dos confiamos en las mismas reglas. Por eso con los niños chicos no se puede jugar, porque cuando tú juegas un juego te cambian las reglas. ¿Has visto? Y siempre ganan. Ya. Eso es igual, es un símil porque son, claro, y si no lloran, tal y cual. Y si no, son iguales. Entonces, ellos no son democráticos, se visten de democráticos y no juegan el mismo juego ni las mismas reglas. Y ojo, son todos comunistas. Se llaman distintos, pero son todos comunistas. Porque cuando te empiezan a hablar y dicen el problema estructural, a ver, hay ciertas palabras de la jerga comunista que ellos no saben que son comunistas porque ellos no han leído. Pero entendamos una cosa, Hitler nunca leyó nada, nada. Ese gallo se formó por pasquines, por lo que le dijeron, por lo que le contaron. Pero estaba detrás de sus ideas, que él absorbió, estaba sin duda Hegel, estaba sin duda Nietzsche y no los leyó. Entonces, ellos no tienen que haber leído a Marx ni leído El Capital para estar empapados de marxismo. Están empapados de marxismo. Entonces, a ellos hay que dejarlos fuera. El socialismo democrático hay que reciclarlo en parte, ¿ya? Y cuando digo en parte, hay muchos que son muy valiosos, ¿ya? Y yo creo que esa gente sí se puede conversar y uno puede llegar a acuerdos. Lo que pasa es que se obnubilaron se emborracharon con este movimiento y además tuvieron miedo de perder las cuotas de poder, que es algo muy humano, y por lo tanto que hayan participado en cierto momento digamos, de borrachera y de piscola, como digo yo, y que después tuvieron que pagar la resaca, porque les vino la resaca, y hoy día hay algunos arrepentidos que son reciclables. Entonces, como decir así como, que te participó y estuvo aquí o tuiteó, no, eso es el momento del querer pertenecer y la desesperación de perder las cuotas. Pero yo creo que hay que tratar de replicar ese 62% de alguna manera y con eso trabajar, porque no tenemos que pensar todos iguales, pero sí tenemos que tener claro ciertas cosas. Primero las reglas y comprender qué es democracia, definir cosas, ¿ya? Y por lo tanto yo creo que hay un viento cultural que es importante, que nos puede ayudar. El hecho de que Argentina lo haga bien culturalmente es importante, lo que sí el problema va a ser que si lo hacen bien nos van a volar, pero te lo explico, ¿ya? Es más, mi papá era argentino, yo siempre tonteaba y cuando decían, bueno, hay que sacar un pasaporte, y decía, bueno, yo lo único que podría sacar al tiro era argentino, pero vale 0. Capaz que Olga valga, po. Digo yo, no sé. En fin, pero ciertamente eso es lo primero, porque si no, no vamos a poder trabajar. Y la reforma política es importante, pero no la que están presentando. La que están presentando no es buena, y aquí hay que tener cuidado porque van a tratar de pasar mucho gato por liebre, y ojalá lograr sentar en la prensa y en la opinión pública que los que votan eso comprendan a cabalidad, porque como tenemos tantos diputados que son muy pencas,
de verdad son de la media de los que leen y no entienden lo que leen. Y por lo tanto, ellos, la ignorancia es atrevida, ¿ya? Y ahí hay muchos muy ignorantes. Entonces, la pega mediática que hay que hacer con respecto a las leyes es bastante grande. Pero lo inmediato es sacar a los agentes antidemocráticos que van a molestar, van a hinchar, pero son el 30% porque eso no es no es un tema político, es una religión.